Bueno, pues nada, si os parece vamos a comenzar. Lo primero, como os comentaba, muchísimas gracias por participar, las personas que estáis conectadas a través de Zoom y las personas que habéis venido aquí, muchísimas gracias por venir. Antes de comenzar, una rápida presentación de las oficinas, ¿vale? De que esta jornada se enmarca dentro de la programación de nuestra oficina de transformación digital para el entorno rural de Guipúzcoa. La sesión la hemos organizado en colaboración con UGASA, con la Agencia de Desarrollo de UGASA. Y bueno, a comentaros rápidamente las OAPR, Oficinas Acelera Pyme del entorno rural. Una red de oficinas que ha sido puesta en marcha en toda España por Red.es, entidad que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales, es decir, poner en valor todo aquello que las nuevas tecnologías pueden hacer por vuestros procesos de negocio para ayudaros a mejorar vuestra eficiencia y hacer el trabajo un poquito más fácil. Y luego también queremos fomentar la implementación de soluciones, ¿vale? Queremos dar un paso un poquito más allá de sensibilizar, sino que también queremos ayudaros a que deis el paso de implementar esas nuevas tecnologías en vuestras empresas. Lo que estamos haciendo es, dentro de la programación de la OAP del entorno rural, es acercar las acciones de la Oficina Acelera Pyme a los municipios de menos de 20.000 personas de la provincia de Guipúzcoa. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Pues jornadas divulgativas y de demostración de servicios, productos y tecnologías en las que os mostramos, ponemos en valor estas nuevas tecnologías. También tenemos un servicio de acompañamiento y asesoramiento para ayudaros a todas las pymes que lo necesitéis a resolver las dudas o los problemas que os puedan surgir en vuestro proceso de transformación digital. También queremos ser un puente entre las empresas beneficiarias del programa de ayudas del Kit Digital y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el Marketplace. Y por último, vamos a comenzar en breve a hacer una serie de talleres en los que vamos a intentar evaluar cuál es el estado de digitalización de vuestras empresas para orientaros un poco sobre cuáles son los pasos que tendríais que dar para ir avanzando en ese proceso de transformación digital. Tenéis la información en nuestra página web, oapr.ingeniería.eus, ahí tenéis nuestro teléfono y nuestro correo electrónico para que podáis contactar con nosotros. Para la jornada de hoy, bueno, pues tenemos con nosotros a Ignacio Apio Galdós, que es consultor en AT Informática, y bueno, va a ser quien lleve la jornada adelante. Así que, Ignacio, todo tuyo, cuando tú quieras, adelante. Pues muchísimas gracias, Iñaki, gracias al colectivo, gracias a UGASA por invitarnos a venir aquí a hablar de algo que conocemos bastante, conocemos en el día a día y vamos a intentar dar una visión práctica de cómo podemos aplicar la digitalización a nuestro negocio. Se habla tantísimo de la digitalización. No me pasa la presentación. Vale, decía que me llamo Ignacio Apio Galdós y, como ha dicho Iñaki, vengo de AT. Y al final, lo que nosotros hacemos todos los días en AT lo podemos disfrazar, poner siglas en inglés, podemos complicarlo un montón, que es cosa muy de los informáticos, pero al final nuestra labor es conseguir que las empresas con las que trabajamos, que trabajan con nosotros, sean mejores por medio de la digitalización. Y a partir de ahí, a partir de promover esas mejoras, por medio de nuestro conocimiento y por medio de nuestra experiencia, conseguir cosas prácticas. Y alguna de ellas vamos a intentar verla hoy. El esquema de la jornada ya lo sabéis porque estaba anunciado. Vamos a intentar ver la digitalización en lo que es el mundo bajo una perspectiva real. Vamos a ver también un concepto tan extendido como es la digitalización que es. Vemos también qué puedo hacer para hacer aterrizar la digitalización en mi negocio con las cosas que son imprescindibles saber, con aquellas dificultades que nos podemos encontrar. Vamos a ver también un par de ejemplos prácticos y luego también en cualquier momento os podéis interrumpir con cualquier duda sin esperar al final, que también habrá su espacio. Entonces, si nos ponemos a mirar el mundo de hoy, que no se parece en nada al mundo de hace, no voy a decir 40 o 50 años, no se parece en nada al mundo de hace 10, pero ni 5 años, yo diría, hay dos reflexiones que yo particularmente siempre me hago. No sé si acordaréis de esto. Esto es el año 97 y es un evento que se celebró en Estados Unidos donde se enfrentó Garry Kasparov, el campeón del mundo de ajedrez, con la computadora de IBM Deep Blue y se presentó como
la competición entre el humano y la máquina, como si este fuese el punto de inflexión en el cual las máquinas y por extensión la digitalización, la informática, nos fuesen a gobernar. Y quien perdiera de aquí, digamos que iba a ser el sometido. Y por otra parte, de esto también probablemente os acordaréis, hablo de 2009, cuando un avión que salió del aeropuerto de LaGuardia de Nueva York tuvo una colisión nada más despegar una banda de aves y el piloto Sullenberg Sully, quizá hayáis visto la película protagonizada por Tom Hanks, tuvo que tomar una decisión en cuestión de segundos que fue amerizar en el río Hudson. Salvó la aeronave y las 155 personas salvaron la vida todas. Claro, esto también es una reflexión. La tecnología, el humano, ¿qué lugar ocupa cada uno? Luego volveremos sobre estas dos ideas, sobre la de Kasparov y sobre la de Sully, porque viene muy a cuento. Porque al final, digitalizar es convertir formatos en unos y ceros. Esto no es el dorsal de Oyarzábal, esto es el sustrato de la informática. Todo unos y ceros, unos y ceros, unos ceros, ceros, unos y ceros. Si, por ejemplo, en el ámbito, vamos a decir, privado o de ocio, cogemos ese disco que no se llama así por casualidad y lo convertimos en 01010101, lógicamente, para el usuario que estamos escuchando en Spotify, estamos pasando de un formato que es el vinilo, estamos pasando a un formato digital. Esto es digitalizar. Claro, en el ámbito privado, pues esto tiene muchas opiniones. Siempre, por ejemplo, quien dice que el vinilo suena diferente, suena mejor, quien dice que la carátula es más bonita, que es más grande, bueno, en fin. Yo soy muy de vinilo y yo, particularmente en el tema de ocio, pienso que el vinilo es más bonito, más joven. Pero claro, si vamos al ámbito del negocio, que es de lo que hoy vamos a hablar, salvo algún nostálgico impenitente, creo que será bastante difícil defender que, por ejemplo, para llevar una contabilidad muy sencillita, una contabilidad, sea mejor pues, tener el papel rayado con la tinta y todo el rollo que en un software que no se ve la contabilidad. Entonces, claro, decimos, sí, digitalización en el ámbito privado tiene matices, en el ámbito empresarial de negocio, pues probablemente tiene muchos menos. Porque al final, antes he dicho que el concepto de digitalizar lo utilizamos todos, y a veces de tanto utilizarlo podemos llegar a no saber qué significa. Yo cuando veo un concepto de este estilo, voy muchas veces a la raíz. Y en este caso, por ejemplo, me he ido al diccionario de la lengua. Y la segunda acepción es bastante ilustrativa. La primera es bastante redundante. Pero la segunda nos dice que se trata de una conversión de formatos. Es decir, el disco de Bob Dylan a un formato digital que lo escuchamos en Spotify. O el papel de la contabilidad a un software informático. Pero digitalizar en el ámbito de los negocios, y esto es fundamental, no es voy a coger todos los papeles de mi oficina y me pongo a escanearlos. Bueno, sí, pero no. La digitalización tiene que estar completamente integrada en nuestra estrategia. Tiene que ser para algo. Y si estamos hablando de negocio, obviamente será para obtener una rentabilidad. O sea, tenemos que hacer las cosas con un fin y sobre este fin encaminaremos todos nuestros pasos. Son la implementación de procesos en formato digital, obviamente, para tratar nuestra información. Otra obviedad, la palabra informática viene de la información. La informática es la ciencia del tratamiento de información. Por medio de las TICs, por medio de diferentes herramientas TICs, que hay miles, hay millones de herramientas, pero siempre y cuando lo hagamos con un sentido. Y ese sentido es nuestra estrategia. Porque sí, si somos una entidad pública, pues el fin probablemente será dar un mejor servicio a la ciudadanía. Pero si es el caso de hoy, si estamos hablando de ámbito privado o negocio, ¿cuál es la rentabilidad? Pero ¿cuál es el fin? La rentabilidad. Hay otros fines, por supuesto, pero uno de los más importantes, si no el que más, es la rentabilidad, porque si no, el negocio no se sostiene. Dentro de la administración, bueno, expresiones que ya empezamos a conocer, como expresiones de la digitalización como ticket buy, etcétera, es también una manifestación de la digitalización de procesos en la administración. Porque al final el mundo, como decía, que el mundo no se parece desde hace 5, 10, 15, no digamos nada, 30 o 40 años, estas empresas eran auténticos colossos, eran auténticos líderes en su sector.
y ahora o están desaparecidas o están completamente en las llamas del infierno, como si dijéramos. ¿Por qué? Porque en un determinado momento en el cual la digitalización empezó a ser parte clave del negocio, parte clave de la estrategia, muy probablemente había bastante gente dentro que eran de estos, de los que ante los cambios que estaban ocurriendo en el mundo, dijeron, a mí déjame, que a mí me va muy bien y yo no quiero líos. Esto es lo que no nos tiene que pasar. A mí, esta diapositiva, que yo la consulto muy a menudo para que no me pase a mí o procurar que no me pase a mí, es fundamental. Las empresas que ahora mismo son, en cuanto a muchos conceptos, son, bueno, no es que había incluido el concepto de gafa, electrónico de gafa, son Google, Amazon, Facebook y Apple. No estamos hablando ya de petroleras, ni estamos hablando de... No. Empresas que gestionan la información, que la gestionan muy bien. A veces asusta lo bien que la gestionan. ¿Por qué? Al final la información es el petróleo del siglo XXI. Esto no lo digo yo, esto es una cosa súper corriente. No hay que ser Einstein y ponerse a buscar demasiado para ver muchísimos indicadores de hacia dónde va la cosa. Hacia dónde va la cosa, dónde van las empresas, dónde van las organizaciones y dónde va muchísimo dinero público a fomentar todas estas dinámicas. Todo esto no lo paso porque cualquiera que nos pongamos a investigar, llegamos a conclusiones muy parecidas a esta. Vectores importantes en la digitalización que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es omni o pluricanalidad. Al final esto de tener una tiendita, un negocio y atender pausadamente a los consumidores o clientes que nos vienen, bueno, todavía en algún sitio, pero al final hay que abrir un montón de puertas. Hay que estar abierto 24 horas al día, 365 días al año. No físicamente, no hay que dormir en el negocio, en la tienda, pero sí tener diferentes canales donde el cliente o el posible cliente pueda acceder a nosotros. Porque al final está expandida una cultura digital, donde todos estamos un poquito en diferentes roles jugando. Proveedores, entorno, clientes, instituciones, personas trabajadoras también, todo el mundo conectado constantemente. En tu casa a las 3 de la mañana que te has levantado, miras un sofá. Tú no puedes tener la puerta cerrada a esta persona que tiene la inquietud a las 3 de la mañana de mirar algo. E-commerce. Bueno, e-commerce es un concepto, me acuerdo, hace un montón de años que se decía, no, esto solamente triunfará en Estados Unidos porque como son las distancias tan descomunales, la gente no va a las tiendas. Y esto aquí jamás vendrá. Pues oye, fíjate, si nos equivocamos o acertamos. Más cosas que están a la orden del día en la digitalización. Trabajo en teleconciliación. Ya no hay que estar al pie del cañón, o no deberíamos estar al pie del cañón 300.000 horas al día, una filosofía totalmente obsoleta. Podemos combinar y podemos hacer una conciliación entre lo que es el trabajo, lo que es nuestra vida en otras facetas. También la nube, la tecnología cloud. Tampoco es necesario tener unos servidores y unas cosas que casi nos ocupan toda la oficina y que hay que estar pendientes de qué temperatura tienen y el mantenimiento y las actualizaciones. Todo es mucho más sencillo y muchísimos aplicativos que tenemos en el ordenador o en el móvil están en la nube y a veces ni lo sabemos. Por esa misma razón, tenemos que tener cuidado de que también tener ciertas medidas profilácticas ante los maleantes o los delincuentes que están en la red, tal como tenemos puertas y cerrojos y candados en nuestra empresa o en nuestra casa, porque hay gente indeseable por la calle que está a la que pilla al entrar en nuestra casa. Porque lo mismo, nuestro sistema, cuidado. Nosotros, fíjate, vemos bastante de eso, vemos clientes que han sido atacados y si no tienes cuidado te puede montar un problema bien gordo. También es un poco una forma de decirlo, como antes hablaba de la conciliación, los valores. El consumidor de hoy, el cliente de hoy, sí, desde luego todos ganamos el precio, pero también tenemos en cuenta otras circunstancias que vienen muy promovidas por la digitalización, la ecología, la conciliación, etc. Y luego, por último, lo que yo he leído, se lo leí por ejemplo por primera vez a Harari, el de la trilogía de Sapiens,
¿Qué es el dataísmo? Es la nueva religión. El dataísmo es la consideración de la información de los datos de cada uno y de todo su conjunto como bien supremo. Y eso es lo que vale. Y antes lo he dicho también, que en el siglo XXI la información es el petróleo del siglo XX. Datos e información. Exprimímoslo bien, con cuidado, por supuesto, pero bien. Entonces, este es el mundo en 2023. Lo que será muy probablemente, con toda seguridad, una agudización de todo esto y más cosas que ahora mismo probablemente ni imaginamos. Pero si decimos, vale, bien, yo entiendo cómo está el mundo, pero aplicado a mí, mi negocio, ¿qué hago? Yo ya entiendo que hay un montón de beneficios y no los voy a leer aquí porque todos sabemos leer. Vale, yo sí, yo ya he leído, me he informado en una serie de beneficios, tanto directos como indirectos. Al final, asumiéndolo al máximo, si tengo un negocio, es la rentabilidad, no quedarme atrás frente a la competencia, que corre o vuela. Bien, pero a partir de aquí, buscando yo la rentabilidad, soy una organización privada, o si fuese una organización pública, la mejora del servicio, todo es tan fácil. O sea, es proponérmelo, digo, el próximo lunes, venga ya, a digitalizarme y ya está. No, cuidado, hay que saber que el camino es recto, sí, hay un montón de ayudas, hay un montón de cosas que nos lo facilitan, pero también hay cosas que lo dificultan. Y si lo sabemos, pues mejor. ¿Qué cosas nos encontramos nosotros a diario que obstaculizan la digitalización? Pues bueno, sobre todo, ya un spoiler, quedaros con lo primero y con lo último. No es un cambio tecnológico, o no solo es un cambio tecnológico, sino que tenemos que contar con las personas. Otras veces también se cometen proyectos de digitalización, pero en plan salvaje, sin contar con tu propio equipo, porque algún iluminado entonces tiene que ser así, no tienes en cuenta el equipo que tienes por detrás, con sus cosas buenas y quizás sus cosas no menos buenas. O a veces también se abordan proyectos por no saber muy bien por qué, falta de liderazgo interno. Y de repente te ves yendo a sitios donde todo el mundo te reúne casi. ¿Pero qué es esto? Claro, estamos en un proyecto bonito y ilusionante para mejorar, pero también, hombre, algo habrá que currar, luego habrá que pensar. Si liderazgo interno es una cosa bastante potente, los proyectos solos no van para adelante. O no somos realistas, es un poco a lo mejor el caso extremo de alguien que de la nada quiere, no sé, sin haber corrido jamás una carrera ni de 5 kilómetros, quiere mañana correr un maratón. Esto no puede ser. Ni en la digitalización, ni en ninguna faceta de la vida. Entonces, también seamos, hombre, el eslogan este de mayo del 68, seamos realistas, pidamos la luna, o no sé qué. Bueno, lo que quiero decir es que ni una cosa ni la otra, seamos realistas. Otras veces también, pues, no está de más de modestia, que de esto no sabemos muy poco, y contrastemos la información o lo que queremos hacer, o lo que creemos que podemos o debemos hacer con alguien que lleve más tiempo, una consultora como ATE o como otras que hay muchas, evidentemente. Decía yo que al final todo se puede resumir, quizá, por resumirlo, si es que resumirlo, que esto es un cambio tecnológico, sí, por supuesto, organizativo, sí, pero es un cambio cultural. Es un cambio, la digitalización es un cambio que afecta a los procesos, sí, pero ¿quién está detrás de los procesos? Está detrás de los procesos, estamos las personas. Por lo tanto, es un cambio cultural que nos afecta a las personas. Miremos a las personas. Luego también, en el momento de cómo se puede abordar procesos de digitalización, veremos el cruce, los dos caminos que podemos abordar. Y uno que adelanto es el de mirar y cuidar a las personas. Por tanto, ya me estaba yendo por el camino que es lo que vamos ahora. Vale, bien. Perspectiva general, veo que hay algunas dificultades, veo que tengo que contar con la gente, veo que quizás sería buena idea que alguien me ayudara un poco, debo ser realista, no debo pedir imposibles. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa lo siguiente. En la digitalización hay muchos niveles, muchos grados, pues también como todo en la vida probablemente. El día que decidimos dejar de enviar cartas por correo postal o enviar faxes
lo tuvimos por el email, ya lo cometimos sin ser conscientes un proyecto de digitalización. También en aquel entonces había gente que decía, no, el email, no, yo con el fax, yo estuve con el fax, voy, me levanto y lo otro desde el fax. Bueno, se ve este proceso de digitalización o la factura electrónica. Ahora ya no nos extraña recibir facturas electrónicas, pero un momento en el cual pues, la balanza empieza a desnivelarse. Y la factura en papel empezó a perder terreno con la factura electrónica. Todos estos fueron procesos de digitalización. Y a partir de ahí empezamos a sumar, y lo que llegará. Entonces, claro, la primera reflexión, ¿dónde estamos y a dónde queremos llegar? Y en función de esto, pues iremos subiendo. A lo mejor el primer escalón lo tenemos dominado, pero estamos todavía a falta de subir el segundo. Yo qué sé, vamos a poner una tienda en Internet para que la gente o las empresas puedan acceder, comprarnos, pues igual no es una tienda, igual es un intranet, una extranet, donde puedan acceder a determinada información de valor para ellos. También tenemos que tener en cuenta, y retomando lo que yo decía de cómo es el mundo, esto es un clásico, la curva de adopción de la tecnología. Cualquier tecnología, sea la que sea, el coche eléctrico, me da igual, tecnologías de digitalización, lo que sea, la pólvora en su momento, cuando los guerreros empezaron a pensar que era más rentable lanzar cañonazos contra las murallas que ir con el caballo y la lanza. Pues todas las tecnologías tienen un momento en el cual se inician, en las cuales determinados usuarios, que vamos a llamar avanzados, empiezan a funcionar con ellas, empiezan a sacar rendimientos, la gente les va siguiendo y llegan a su momento cumbre y ya empiezan a bajar porque probablemente serán sustituidos por otra tecnología. Las tecnologías digitales ahora mismo están en pleno ascenso. Yo no sé, a mí no se me ocurre que llegue un momento en el cual tengan una curva para abajo y hay algo que la sustituya. Pero claro, ninguno podemos saltar por encima de nuestra sombra. Probablemente pues, el que inventó, yo qué sé, el coche de gasolina, o cuando estábamos en la tecnología de los coches de gasolina, a nadie se le ocurriría que podía haber otras formas de propulsión que era la eléctrica. Ahora mismo, en cualquier caso, en la digitalización estamos cogiendo todos los beneficios de muchas personas y de muchas organizaciones que empezaron a invertir y a quedarse morrazos también con estas tecnologías y a coger frutos. Entonces, si ya nos ponemos manos a la obra, estamos convencidos, decimos, esto es bueno, yo lo necesito, si nos ponemos en plan académico, y antes decía, por eso que es bueno pedir asesoramiento, podemos recabar un montón de información y decir, oye, pues yo voy a ser muy sistemático, voy a analizar áreas de mejora, voy a analizar herramientas con las cuales puedo mejorar y me voy a sacar un cuadro de beneficios como el que veo aquí. Ostras, esto como ejercicio académico está muy bien, pero como práctico a lo mejor es un poco arduo y nos quedamos en el camino. Habida cuenta que además que seguramente tendremos otras obligaciones, estamos trabajando, que están investigando sobre esto. Como la vaca, vamos a quedar haciendo muy. Entonces, volviendo a lo que decía, quizá nos convenga acercarnos a la cima máxima de la sabiduría que según dicen la alcanzaba Sócrates, donde decía que solo sé que no sé nada, en nada, ese poquito, vamos a dejarlo así, y abordar estos procesos pues, con alguien que esté acostumbrado y que lo esté haciendo habitualmente. Entonces, ¿puedo abordar yo solo la digitalización de mi negocio? Sí, por supuesto. No necesitas que venga nadie y te dé un label o te dé permiso. Tienes que tener un conocimiento bastante profundo, una experiencia práctica adecuada y hacerlo. Lógicamente, el proceso será más o menos complejo en función de la complejidad de tu negocio. Pero normalmente, cada uno entendemos de lo que hacemos. Nosotros entendemos de esto, pero a la hora de elegir fruta, pues yo me guío por el criterio. Y a la hora de coger un coche, pues sí, sé un poquito, miro un poquito por ahí, miro en internet, pero al final, si confío en la persona que está en el concesionario, pues le haré caso. Y en este caso exactamente igual. Antes hablaba de dos posibles caminos para abordar los procesos de digitalización. Las dos P's. Uno es centrarnos
en las personas y el otro, centrarnos en los procesos. ¿Cuál va antes? Yo tengo mi opinión, pero no os lo voy a decir porque a partir de lo que vayamos hablando, pues yo espero que cada uno saquéis la vuestra, que puede coincidir con la mía, la que no. ¿Vale? Y además hay iniciativas muy marcadas en cada una de ellas. En cuanto a las personas, cuanto al análisis de la capacidad de las personas para enfrentarnos a la digitalización, lo que se llama competencias digitales, finales personales, hay una iniciativa del gobierno vasco fantástica que salió el año pasado y se va a renovar este año, que es ICANOS, basada en una metodología europea. Luego vemos en qué consiste. Y la otra es pues, lo que todas las consultorías de digitalización hemos hecho durante toda la vida, durante muchísimo tiempo, que es analizar la empresa en sus procesos. Nosotros, como somos muy poco inventivos, pues le llamamos nuestra digitalización. Como es la que conocemos, pues la explicaré. ¿Qué es ICANOS? ICANOS es un proceso de autoanálisis de las personas de la empresa que aborda esta iniciativa y no es un autoanálisis a la ligera o basada en criterios que te dice ATE o que te dice la consultora que viene a promover el autodiagnóstico, sino que es una metodología llamada ICANOS del gobierno vasco basada completamente en una metodología europea que se llama DIGICOM, ya muy rodada en el ámbito de PYME europea. Las materias por las cuales nos hacemos el autoanálisis en ICANOS DIGICOM están completamente tasadas. Es decir, que si te viene una consultora, ATE cualquiera, pues no te va a preguntar sobre aquellas cosas que sabe y aquellas que sabe menos, pues van a dar un poquito más un pie ese plomo. No, aquí lo que nos analiza, lo que nosotros evaluamos, está tasado. Son las 21 competencias digitales agrupadas en las diferentes áreas, en las 5 áreas. Que ahí están. Sobre esto es la digitalización. Y la nota que saquemos se contrasta con un promedio que también la metodología dice que deberíamos tener cada una de las personas en función del rol que desempeñamos. No se le pide lo mismo a alguien del departamento comercial, que a alguien que está en el almacén, que a alguien que está en gerencia o en dirección de producción. Se amoldar. Y cada uno debe saber unas cosas más y de otras menos. Y con todo esto se genera finalmente un informe que sí que lo presentamos las consultoras, donde la herramienta es sencillísima de manejar. Cada persona tarda 10-15 minutos en rellenarla, es completamente intuitiva. El informe final que presentamos a las consultoras que estamos homologadas, que fuimos, no recuerdo mal, en 2022, creo que fuimos 13 o 14 aquí en Euskadi, únicamente, pues te dice qué nota has sacado, qué nota deberías sacar. A lo mejor estás por detrás, o a lo mejor estás por delante, estás en línea, ya lo veremos. Y una serie de recomendaciones en base a lo que hemos visto. La apuesta del gobierno vasco por ICANOS es total. Cuando fuimos informados ya primeros del año pasado del 22, decía, pues no puede ser, esto tiene truco. El proceso está subvencionado al 100%, o sea, no aquí letra pequeña ni nada, al 100% hasta 27 personas por empresa. Que son menos, que son más, y a la 28 ya no está subvencionado. ¿Vale? Entonces, esto, adelanto, que se está preparando ya la convocatoria del 23, nos estamos volviendo a homologar, si todo va bien y todo irá bien, volveremos a estar homologados, y si queréis ya tendremos tiempo de hablar de esto. Porque al final la combinación es terriblemente buena. Mucha información, muy poco esfuerzo. No es lo típico. Tengo que ir 3 días a la semana para que me hagan, me pregunten, tal. No. 15 minutos promedio por persona y luego 1 hora para escuchar el informe final. Y 0 inversión hasta 27 personas. Claro, ¿cuál fue el resultado de esto? Que el año pasado esto se acabó antes de todo. Era para primeros de diciembre, si no recuerdo mal, y antes se acabó el presupuesto que había, que era 1 millón de euros, este año lo aumentan a 1,5 millones, según nos han comentado, y volverá a acabarse antes de todo. ¿Por qué? Es súper interesante, nos da, bueno, yo siempre pongo un ejemplo, es como hacer un análisis de sangre.
Si tú tienes asteriscos, hombre, no te vas a alegrar. Pero por lo menos es bueno que lo sepas. A lo mejor debes cambiar alguna cosa. Y el asterisco te sale porque el médico o el doctor que te está viendo, la doctora que te está viendo, piense que tú la glucosa la deberías tener entre esto y esto, el colesterol entre esto y esto, sino porque hay un consenso científico que dice que tu rango debe ser este y este. Porque acá nos pasa exactamente lo mismo. No es que diga que la persona de marketing debe saber de esto, de esto, de esto, de esto, porque a mí se lo ha ocurrido, sino porque ya es algo contrastado. Claro, por el tema de ley de protección de datos, mi análisis de sangre, que los datos son míos, y yo doy mi autorización a mí mismo para... Ignacio, perdona, ¿las entidades públicas son pedir No. Buena pregunta, te has adelantado. Esto es solamente para entidad privada. Porque al final el fundamento de esto es de cajón de pino. Yo puedo tener aquí un Ferrari que no lo tengo en la puerta, pero a lo mejor si lo tuviera me montaba y me bafraba contra el primer muro porque no sé conducirlo. ¿Cuántos proyectos de digitalización con inversiones tremendas se han ido al traste porque las personas, pues, por poquito, pero necesitaban un poquito más de información para poderle sacar partido? Entonces, primera vía es, vamos a mirarnos cómo estamos de conocimientos en cuanto a desenvolvimiento en el mundo digital. Segunda vía, analizar procesos. Antes personas, ahora procesos. Nosotros, que ya he dicho que no tenemos mucha imaginación, este tipo de consultoría lo llamamos digitalízate y analizamos una serie de factores alrededor de la empresa, es decir, cómo está, qué tiene. También analizamos de cierta manera cómo es su equipo, pues, sin la profundidad de canos, y luego, ¿qué quiere conseguir? Tú, vale, estás así, ¿y qué quieres conseguir? Y a partir de aquí, te vamos a proponer herramientas digitales, pero nos estamos fijando fundamentalmente en procesos. Lo otro es un previo, por así decir, que es fijarse en las personas, porque al final, en nuestra consultoría, y me imagino que todas sean parecido, lo que haces es buscar las posibilidades, muchas veces ocultas, de mejora por la digitalización, por el método, ya que antes he salido Sócrates, por el método socrático. La mayéutica, empezar a hacer preguntas para ir desenredando la madeja, tener un feedback, y a partir de ahí hacerte una idea de cómo está esa empresa y qué quiere hacer, y proponer alternativas, proponer mejoras. Tampoco esto es el invento de la Coca-Cola, Esto es casi te diría el sentido común. Lo que pasa que, guiado por una experiencia, guiado por los profesionales que te pueden ir haciendo las preguntas adecuadas para que tú puedas orientarte hacia dónde deberías ir. Se empieza muchas veces por un DAFO, y el clásico DAFO. Esto es bueno también porque cuando vamos a tu casa te obligamos a reflexionar. Pues, tengo aquí la persona delante al consultor, me está preguntando o me ha mandado deberes hacer hoy cómo me veo en cuanto a debilidades, amenazas, fortalezas, etc. Claro, eso también es muchas veces importante autoobligarse. Bueno, pues muchas veces el inicio del camino está aquí. Y al final, pues también, pues normal en este tipo de procesos, terminamos con un informe donde se detallan muchas cosas y donde están una serie de recomendaciones para mejorar por medio de la digitalización. ¿Mediante cómo? Mediante una cosa que es bastante práctica, que es enseñar una serie de posibilidades, e incluso las vectorizamos en cuanto a prioridad, importancia, esfuerzo. Esto es un clásico de la consultoría. Entonces, por hacer un pequeño paréntesis en todo lo que estamos hablando, porque es difícil en una hora condensar todo lo que es la digitalización, y podemos estar aquí hablando sesiones y secciones. Yo aquí me hago una especie de autotest y digo, ¿qué es y para qué es la digitalización? A mí, en la cabeza, tengo dos conceptos completamente unidos. Digitalización, estrategia. ¿Qué es? Y vale, muchas cosas, pero estrategia. ¿Para qué es? Sí, para muchas cosas, pero en definitiva, para mi estrategia.
¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, aparte de las consideraciones de cómo es el mundo, que ya lo hemos comentado, tenemos que estar mejorando, estamos mejorando. Y no es que vayamos al futuro, sino que esto es el día a día. Lo que no lo entienda es el que diga, bueno, mañana empiezo, cuidado, porque el tiempo no espera a nadie, ¿eh? ¿Qué es lo que me aporta? Ya hemos visto. Si estamos hablando de entidad pública, mejora el servicio. No es lo mismo poder hacer un trámite desde casa que tener que desplazarte, ir a la oficina del ayuntamiento y estar ahí haciendo una cola y un papel, cosas que ahora ya son normales. Y a veces, por ser tan normales, olvidamos el componente de mejora en nuestra vida que tiene. Eso es digitalización. ¿Es tan fácil? Ya lo hemos visto. A ver, difícil no es, pero tampoco es decir, nada, venga, me tiro al monte y ya está. Y se aborda positivo, como todas las cosas de la vida, con una cierta guía y con buen ánimo, eso siempre. En cualquier cosa, para hacer esta sesión, para ir a merendar, para ir al fútbol, para hacer cualquier cosa, hay que tener buen ánimo. Y por ver esto en clave un poco práctica, bueno, estamos hablando mucho y de verdad que lo siento porque a mí los rollos me espantan. Vamos a ver dos ejemplos muy sencillitos en el ámbito privado de digitalización. Uno, es cierto, vino muy promovido por un cambio normativo que obliga a las empresas a llevar el registro de la jornada laboral de las personas que trabajan en ella. Y el otro es un componente un poquito más de mejora del servicio, que es la notificación, la digitalización de la notificación de las entregas de material. Son dos ejemplos. De todos los que podíamos poner y de todos los que hacemos, he traído aquí dos muy sencillitos. Por eso decía que uno, el de la jornada laboral, quizá tenga una raíz más organizativa y el otro de mejora de servicio. Es cierto que aquí no hay blancos y negros, que muchas veces la mejora organizativa implica una mejora de servicio y la mejora de servicio requiere una mejora organizativa. Pero bueno, también como antes decía, grandes titulares. Una es más de carácter organizativo y la otra es más de mejora de servicio. Como decía la primera, pues a ver, no nos vamos a engañar. Hubo un gran pico de demanda de este tipo de soluciones cuando el Real Decreto Ley 8/2019 se publicó que era necesario llevar el registro de la jornada laboral. Entonces, eso fue un paso importante para que las empresas digitalizaran, porque tenían una serie de problemas. Todos teníamos una serie de problemas. Pues desde que no sabíamos muy bien cómo andaba la gente, hasta controversias con lo que te decía. ¿Por qué me dices a mí que yo vengo siempre tarde en la conclusión de las antes? Yo opino lo contrario. Para yo poder registro, siempre que estoy muy sencillito, entrar, salir, ya no puedo haber discusión. Inspecciones, sanciones, bueno, en una situación que generaba ciertas ineficiencias. Es cierto que hay sistemas súper complicados, muy imbricados en lo que son los sistemas de los humanos, que están muy bien, donde puedes pedir vacaciones, donde puedes solicitar turnos, donde puedes cambiar un montón de cosas, donde hay gestor documental, donde se hacen mil y una cosas en el ámbito de la gestión de recursos humanos. Pero hoy en este ejemplo tan sencillito, con esta herramienta, es una herramienta para cumplir la normativa, por supuesto, y para tener el control únicamente de las entradas y las salidas, y lógicamente todo lo que hemos trabajado con las personas, y además, recordando un poquito los sectores de la digitalización, ubicuidad, etc., no tenemos por qué venir a la empresa, a la oficina, a la tienda, a fichar en el relojito. Podemos fichar, si estamos pululando por el mundo, podemos fichar desde el móvil. O, si estamos en teletrabajo, pues haría el término del absurdo tener que ir a la oficina a fichar y luego volverte a casa. Tú lo haces desde casa y ya está. ¿Se puede prestar abusos? Claro, pues como todo en la vida. Como todo en la vida. Para lo que es una herramienta pensando y gente que hace las cosas correctamente. Tú tienes también tu pantalla de visualización donde ves por usuario, por fecha, etcétera, todo lo que está ocurriendo. Quizá podemos verlo
por verlo condensado en 1 minuto y medio, lo podemos ver aquí. Lo que antes decía, no solamente entradas y salidas, sino que vemos diferentes históricos en nuestro terminal de lo que nosotros hacemos y también, si tenemos la capacidad de administración, lo veríamos desde un punto de vista más global de la empresa. Ahí lo estamos viendo. Por supuesto, esto es portable, si tenemos una especie que nos pide en el registro, todo esto será el señor o la señora inspectora y cumplimos perfectamente. Esto es un proceso de digitalización muy sencillito, de algo que pues, se ha llevado muchas veces en papel, de unas formas bastante rupestres. Beneficios me los salto, pero yo creo que todos los podemos imaginar. Y nos vamos a la segunda solución, al segundo ejemplo de solución, que como os decía, tiene un componente de mejora de servicio bastante mayor. Ineficiencias que se dan en la notificación, por supuesto. Papeles, retrasos, muchas llamadas de cómo está lo mío, claro. Cuando todos estamos esperando un envío que para nosotros es importante, pues no lo recibimos cuando lo tenemos que recibir, y cuando creemos que lo tenemos que recibir, ponemos nerviosos y llamamos. Con esto, lo que ocurre es una muy sencillita, un proceso que quizá esta sea la app que más hemos puesto en los últimos tiempos, porque precisamente es tan sencilla que a la gente le encanta. Y es que cuando nosotros emitimos una alarma para expedir nuestro material, sale, lo estamos enviando, leemos un código QR y pasan dos cosas. Una, que al cliente le llega un correo electrónico diciéndole que el material ya ha salido, incluso con el albarán junto, y a nosotros, en nuestro sistema informático, ya ese albarán nos consta como entregado, incluso lo podemos reproducir. Fijaos qué puntería. ¿Pero qué nos quitamos de medio? Bueno, primero nos quitamos la inquietud de la persona que tiene que recibir el material. Porque en el momento en el cual leemos un código QR, ya recibe un correo y sabe que el material está en camino. Recibimos también, o ganamos también, que no tenemos que estar al teléfono, a veces que he visto en empresas, gente que está totalmente esclavizada al teléfono respondiendo cómo están los pedidos. Espera, que te miro, te digo, creo que ha salido a la mañana, sí, creo que ha salido a las 10 de la mañana. Esto se puede automatizar, se puede digitalizar. Entonces, quizá lo vamos a ver también en otro vídeo de 1 minuto y medio. Aplicamos el código QR del albarán. La aplicación lo escanea. Como decía, más fácil imposible. Podemos añadir el nombre de la persona que lo expide o hay una segunda vertiente que lo recibe el cliente, porque a lo mejor a veces llegas tú y lo recibe tu cliente, a lo mejor la persona de almacén, y todo esto se añade incluso con la firma. Firmamos el ISO, como estamos diciendo aquí. Y lo que ocurre, pues lo adelantamos. Primero, a la persona destinataria le llega un email con el correo, con el albarán adjunto, incluso podemos conseguirlo. En segundo lugar, nuestro sistema, esta transacción ya consta, no tenemos que teclearla.
Con lo cual también supone otro avance. Este sí que es más organizativo, el otro, el correo, sí que es más de servicio. Esto tiene un matiz más organizativo. Mejoras, cosas prácticas, no cosas utópicas y quiméricas. Cosas que realmente nos permiten destinar nuestras energías y nuestro personal en cosas realmente productivas. Beneficios, bueno, pues ya lo que has imaginado, me lo salto. Y para ir terminando, y ya quedan 5 minutos, vuelvo a estas dos ideas, Kasparov y Arzúbil. Bueno, por si no lo sabíais, Kasparov perdió por los pelos, pero perdió 4 o 5 contra Deep Blue. Kasparov también era campeón del mundo y era una auténtica bestia. O sea, era el campeón indiscutido de la raza humana. Claro, entonces empezó a decir que ya los humanos no teníamos futuro en la vida, que íbamos a ser como en las películas, en los relatos distópicos de ciencia ficción, esclavos de las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde 1997 está clarísimo que ningún humano puede ganar a la computación. Pero que tiene un volumen de procesamiento de millones de jugadas por segundo y porque tiene una robustez, tiene una serie de condiciones que los humanos no tenemos. Pero eso no significa que a día de hoy, en 2023, seamos esclavos. Para empezar, la máquina que ganó a Kasparov, o cualquier máquina, cualquier tecnología que nosotros podamos manejar, está realizada y gestionada por humanos. Y un poco la confirmación de este mensaje esperanzador, o por lo menos no catastrofista, vino aquí. ¿Por qué? Porque es curioso, y os recomiendo ver la película porque lo explica muy bien, que a pesar de esa proeza, que fue una auténtica heroicidad, Sullenberger Sully no era un piloto cualquiera, un piloto muy preparado, con mucha experiencia, que había sido piloto de guerra, y ha habido otros amerizajes también que terminan en auténtico desastre, catástrofe y muerte de todo el mundo. Se le acusó de temeridad, pero claro, el avión quedó para arrastre, que tenía que haber vuelto a los aeropuertos más cercanos, a La Guardia, a PFK, a Newark o alguno reciente. Incluso los simuladores, la inteligencia artificial, contradecían en principio la decisión que tomó. Y decían que le hubiera dado tiempo a llegar. Según se avanzó el proceso y se fueron introduciendo determinadas claves que no se tenían en cuenta en los simuladores, se vio que no hubiera llegado a ningún aeropuerto y que hubiera caído con el avión en medio de Nueva York. O sea, imaginaros lo que hubiera sido. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a esto que, por supuesto, en un montón de tareas la digitalización nos ayuda, porque tiene mucha más capacidad que nosotros, pero en determinadas situaciones excepcionales, y esta lo fue, porque no había previsto una situación como la que se dio, las personas estaban ahí para, apoyados en la tecnología, apoyados en la digitalización, tomar decisiones. Entonces, esto fue una muy buena muestra de esto. Y de hecho, a raíz de esto, la Agencia Estatal Europea de Aviación emitió una directriz en la cual recomendaba a los pilotos que en aquellos momentos pilotar, y no estoy hablando de forma simulada, sino estoy hablando de forma literal, igual en un vuelo de Europa a Estados Unidos pilotaban 3 o 5 minutos, porque todo lo demás hacía el ordenador remoto. Pues empezaron a recomendar en determinados momentos, cuando el piloto lo considerara, etcétera, que desconectasen la inteligencia artificial a los ordenadores para no perder práctica en situaciones que pueden presentarse. Es una directriz de la Agencia Estatal Estadounidense de Aviación, lo que quiere decir que cuidado, esto es como en el coche, que de tanto tener la cámara de aparcar para atrás, según llevamos la cita, a lo mejor no sabemos aparcar para atrás. Entonces, un mensaje esperanzador, que el futuro no pasa por la competición, ni el sometimiento de unos u otros, sino de la cooperación. Entonces, pues bueno, me ajusto literalmente a la hora y cualquier cosa que nos queráis consultar en cualquier momento, ahora mismo, no nos habéis interrumpido, pero tendréis alguna duda o lo que fuere, sí, encantados de contestaros, sí sabemos. Si no, preguntaremos a la máquina. Os he comentado en el chat que, bueno, que quien quiera que lo haga a través del chat, pero lo podemos abrir si queréis los
los micrófonos a quienes lo pidáis. No sé si aquí tenéis alguna duda al respecto. Y yo por lo que has comentado, bueno, lo ideal es hacer un análisis, ¿no?, de cuál es nuestro estado y ver cómo va a funcionar. Yo os adelanto antes que en la oficina vamos a empezar a hacer este tipo de cosas, estaremos en contacto con Masa, con ella, para deciros cuándo vamos a empezar y que todas las empresas que estén interesadas en participar en los talleres de identificación de su estado de digitalización, pues que se apunten, que estaremos encantados de ayudarles. Y luego también comentaros, como veo que Pío lo dejó todo súper claro y que no hay ninguna duda, Ahora queda oscuro. pero bueno, quedamos a vuestra disposición siempre que lo necesitéis, pues para que nos trasladéis cualquier duda que os surja en cualquier momento e intentaremos ayudaros a resolverlo. Comentaros también por último que la jornada se ha grabado y la dejaremos en el canal de YouTube de la oficina y por cualquier duda que tengáis, pues nos la hagáis llegar. Vale, si no hay ninguna pregunta más, pues lo dejamos aquí. Hasta aquí hemos llegado, sí. Sí. Venga. Vale, tenemos una. Bien, Yolanda. Mira, pregunta lo mismo. Yolanda nos pregunta: ¿las empresas adscritas a la administración pública entran dentro del programa ICANOS? No. Sí, lo hemos comentado antes, que esto es un programa para empresas privadas. Lo que no sé es adscritas a qué te refieres concretamente. Porque no sé si se considera que tengan consideración de administración pública o que sean. No sé. Ante la duda, que hemos tenido a veces alguna duda, nosotros que trabajamos, hemos hecho la consulta directamente a SPRI y ahí salimos de dudas. Pero en principio serán de rasgos, empresas públicas no, adscritas según los rasgos. Esa es la duda. Según los rasgos. Pues si quieres, Yolanda, lo queremos consultar. Pregunté y hicimos la consulta, sí. Vale, no sé si hay alguna duda más. Si queréis, abrimos el micro. Están en silencio. Pues nada, pues lo dejamos aquí y cualquier cosa que tengáis, pues a vuestra disposición. Vale, si hay caso, todo, gracias a tu ahí.